Cristo viene. Bueno, hoy estamos a 6 de febrero, ya vamos con el devocional del día de hoy, que es tremendo. O sea, es que cuando Jesús hablaba eso era tremendo. Mire pues, en Mateo 16 lo que dice. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que le mostrara una señal del cielo. ¡Qué berracos! Él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo era rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el ciclo del cielo es amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto, mire pues, ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada, adúltera, busca una señal milagrosa, pero no se le dará más que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. Entonces mira lo que pasó. Cruzaron al lago, pero los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó: hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? Todavía no entienden, no recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron. Oiga, es que ni así creen estos discípulos de Jesús. ¿Cómo es que no entienden que no hablo del pan, sino del cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Es que mire lo que era Jesús. Entonces primero tenemos que entender quién era un saduceo y quién era un fariseo. ¿Quién eran los saduceos? Eran los descendientes del sumo sacerdote Sadoc. Era una secta religiosa en la época de Jesús, una secta aristocrática. ¿Qué pensaban ellos? Ellos negaban la inmortalidad del alma y la resurrección del cuerpo. Ellos no creían que cuando uno moría podía tener vida eterna. No, ellos no creen eso. Y menos la resurrección del cuerpo. Esos son los saduceos. Y los fariseos. Era la religión más predominante de la época. O sea, ellos eran los que hablaban de los profetas, pero nunca se sujetaron a Jesús. Eran buscándole la caída a Jesús. Eran los que mantenían escuchando qué decía Jesús para ponerle cascaritas, porque ellos le guardaban culto, eran los profetas, y no saber que tenían a Jesús al frente. Entonces, ¿qué sucede? El mismo Jesús le dijo, cuando los fariseos y saduceos empezaron a decir: pero venga Jesús, muéstrenos una señal del cielo, que usted demuestre que sí es el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo: la única señal que ustedes van a tener es la de Jonás. ¿Cómo así? Sí, acuerde que Jonás, la única señal que tuvo es que el pez se lo tragó y lo escupió en una ciudad. Fueron 3 días. Y aquí estaba hablando Jesús para los tiempos finales. Las señales que dejó Jesús no era para esos tiempos. Él estaba hablando de las señales para esta época. En esa época la única señal que iban a recibir era la señal de Jonás. Pero mira lo que decía Jesús. Jesús le decía a los discípulos: guárdense y cuídense de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Hágase de cuenta el ateísmo de la época de Jesús. Y eso es lo peligroso en esta época. En esta época se están levantando cantidad de movimientos, cantidad de cosas que hablan y hablan, religiones que uno nada que ver, el ateísmo fuerte. Y usted se pone a escucharlos y se deja contaminar por esas enseñanzas. ¿Cuál es la enseñanza real? La de Jesús. Por eso yo a la gente la mando a leer la Biblia, los evangelios. Empiece a leer los evangelios, la historia de Jesús. Lo que diga Jesús, eso es. Ah, Jonathan, es que a mí me dijeron esto es, pero ¿quién se lo dijo? Un saduceo, un fariseo, un ateo. O sea, esos son los religiosos de la época. La verdadera enseñanza se prueba
cuando está en la palabra de Dios, que realmente uno sí la pueda comprobar. Entonces, ¿cuál es la invitación hoy? Que no te dejes contaminar con la enseñanza. Aquí hay muchos videos y todo el mundo empieza a ver videos. A mí me mandan cada rato, Jonathan, mire lo que dijo este hombre, Jonathan, mire lo que dijo esta mujer. Y cuando uno ve unas barbaridades, ¿y sabe por qué la gente se deja engañar fácil? Porque no lee la Biblia. La invitación es lee la palabra y cuida esas enseñanzas. Jesús lo decía, el pan sin levadura. O sea, es peligrosa esas enseñanzas porque daña tu corazón, daña tu credibilidad, daña tu fe. Y hoy en día mucha gente está dañada en el corazón porque le enseñaron cosas que no eran. Fueron a iglesias donde los dañaron, les enseñaron lo incorrecto. Y esas personas se dejaron contaminar por esos fariseos y saduceos. Recuerde que los fariseos hablaban era de los profetas y hablaban también de Dios, pero nada que ver con Jesús. Entonces, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. No todo el que predique, predique de Dios es el que tiene la verdad. La verdad es una sola y es Jesús. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que si tu enseñanza no está basada en Jesús, es un pan sin levadura. Ahí le dejo pues la enseñanza de Jesús. Hay que volver a las sendas antiguas, a la enseñanza de Jesús, a la enseñanza real, a la oración, a los tiempos a solas con Dios, al primer amor, que tú puedas escuchar la voz de Dios. Esa es la invitación hoy. No te dejes engañar por la gente que hoy en día nada que ver con Dios y está hablando en el nombre de Dios, que es lo más delicado. Cristo viene, preparémonos porque el regreso de Jesús es inminente. Bendiciones.